Y bueno, vamos a la palabra de Dios y vamos a seguir la serie El Reino de los Cielos. Y si usted está escribiendo, está aprendiendo. Si usted escribe, usted aprende el reino de los cielos. Y vamos a entrar a la parte 2. No sé si lo tenemos ahí. Parte 2, la misión de la iglesia aquí en la tierra. Vamos a entrar a la parte 2. Si se recuerdan la semana pasada, ¿verdad? La misión de la iglesia aquí en la tierra. Yo quiero que vaya ahí en su Biblia al libro de Mateo capítulo 6, versículo 33. Y entramos a la parte 2 de la misión de la iglesia aquí en la tierra. ¿Quién es la iglesia? ¿Usted o este edificio? Usted es la iglesia. Y Dios, a través de su palabra, nos dice qué es lo que la iglesia debe de hacer, qué es lo que cada discípulo de Él debe de hacer aquí en la tierra. Dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios. Es así como dice su Biblia, ¿verdad? No empieza diciendo buscad primeramente a Jesús, ¿verdad que no? Dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús, cuando empezó su ministerio, no empezó a predicarse a Él mismo. Él empezó a predicar del reino de los cielos. Por eso dice aquí, buscad primeramente el reino de Dios. Muchos de nosotros queremos cosas, ¿sí o no? Todos necesitamos dinero para sobrevivir, todos queremos cosas y Dios lo sabe. Pero para que tú tengas cosas, para que tú tengas esas finanzas arriba del margen que no es rojo, usted y yo necesitamos buscar primeramente el reino de los cielos. Y dice, y todas las demás cosas vendrán, ¿por qué? Vamos a aprender este concepto del reino de los cielos todavía para que Dios nos ilumine, para que Dios nos dé inteligencia, nos dé conocimiento de su palabra. ¿Estamos? Y vamos a entrar a 4 puntos que tengo para usted para aprender de lo que es el reino de Dios. ¿Y qué es la misión de la iglesia, del cuerpo de Cristo? Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Y Jesús nos da un mandato, fíjese, de buscar primeramente el reino de los cielos. Dios sabe que tú y yo necesitamos cosas, pero Él quiere que tú busques el reino de los cielos primero, para que se active todo lo que el reino ofrece para nosotros aquí en la tierra. El reino de los cielos está aquí. Diga conmigo, el reino de los cielos está aquí. Está aquí, mi hermano, si tú no lo sabías. Se nos ha enseñado que el reino de los cielos viene cuando nosotros morimos y nosotros adquirimos este reino. Pero déjame decirte que eso está mal. Es un error que hemos enseñado. El reino de los cielos se acercó hace más de 2000 años en Jesús. Y Jesús vino a hacer algo que el hombre adámico no pudo hacer. Y vamos a verlo con la palabra de Dios. Y punto número 1, la prioridad del reino. La prioridad del reino. Fíjese, el reino de Dios es tan importante en nuestras vidas que dependemos literalmente de Él. Todo lo que somos, todo lo que vemos y escuchamos, el aire que respiramos, la comida que comemos, el agua que tomamos, este mundo físico fue establecido del reino de Dios por su mano creadora. El reino de Dios está en el centro de todo. El deseo de Dios, hermano, mi hermana, es ver su reino establecido aquí en la tierra. ¿Qué tan importante es para el cuerpo de Cristo el mensaje del reino de Dios? Sinceramente hablando, no hay nada más de qué predicar y enseñar de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros debemos de predicar lo que Jesús
predicó, lo que los apóstoles predicaron y también enseñaron. ¿Qué predicaron los apóstoles? El reino de los cielos. ¿Qué enseñaron? Enseñaron acerca de Jesús. ¿Qué estamos predicando hoy en día? Predicamos de las obras de Jesús, pero no estamos predicando del reino de los cielos. Y estamos predicando muy bonito. He escuchado predicadores con mucha gracia, con mucha autoridad de las obras, escuchar de las obras de Jesús, pero eso no es el reino de los cielos. Esas son las obras que Jesús vino a hacer bajo el reinado que Él vino a traer y a enseñar. Cuando usted sana enfermos, cuando usted sana a esas personas llenas de demonios, usted está enseñando que usted es parte de ese reino. Usted demuestra que el reino de los cielos está aquí trabajando a través de usted, a través de mí. El reino de Dios debe ser nuestra prioridad más alta. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Tu trabajo? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Tu familia? Entiendo que esas cosas las necesitamos, tenemos que ser prioridad, pero la prioridad número uno debe de ser de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque buscando el reino de Dios yo tengo paz, yo tengo salud, yo tengo bienestar, yo tengo mis finanzas en orden, porque soy parte de un reino que nunca va a terminar. Fíjese, el reino de Dios debe de ser nuestra prioridad. Jesús nos comisionó en Mateo 28:19: id y haced discípulos a todas las naciones. No dijo si quieres ir, te sugiero que lo hagas. No, dijo id a cada discípulo de Jesús, a cada persona que es seguidor de Jesucristo. Debemos de ir y hacer discípulos. Yo tengo que duplicarme en usted. Usted debe de duplicarse en otras personas. Tenemos que hacer discípulos de Jesús. ¿A qué? A todas las naciones. No quiera conquistar todas las naciones sin no haber conquistado su propio barrio, su propia vecindad, ahí en sus departamentos o en su calle donde usted vive. Primeramente, busque el reino de Dios. Fíjese, Él nos estaba comandando a proclamar el reino de Dios a todo el mundo que no le conoce. Las redes sociales trabajan y pueden ser utilizadas para alcanzar todo el mundo, fíjese. Así que es una buena arma para usar para el reino de los cielos. No para chismes, no para poner los trapitos ahí a secarse, sino para proclamar el reino de Dios. Él nos estaba comandando a proclamar el reino de Dios. A pesar de que el hombre conoce el régimen del hombre, es ignorante al reino de Dios. El hombre conoce lo que hay aquí en la tierra, pero no conoce, es ignorante del reino de Dios. Y por mucho tiempo la iglesia hemos estado ignorantes del reino de Dios. Y es tiempo de regresar de donde Dios nos puso. Gente de toda lengua y nación necesita conocer que el reino de Dios ha llegado a la tierra y que solo por la fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador tenemos entrada a este reino. ¿Sí o no? Como que están un poco callados ahora. ¿Qué pasó? Los cohetes me quitaron su oído. Tengo que gritar más fuerte, predicar más fuerte. Vamos al punto número 2 para que usted vaya entendiendo el mundo visible e invisible. Usted y yo ahorita estamos viendo un mundo visible. Usted me ve a mí, yo lo veo a usted. Usted ve esas sillas que están ahí, usted ve también esta plataforma. Este es el mundo visible, pero hay un mundo invisible. Todos vivimos en dos mundos, fíjese.
el mundo visible e invisible. En el visible, un mundo físico en el cual operan los 5 sentidos. Y el invisible, un mundo espiritual más allá de lo que podemos ver, sentir, tocar, oler y oír en lo natural. Mucha gente despide el mundo espiritual y lo llama superstición. Otros reconocen la existencia de lo espiritual, pero creen muy poco de él y dicen que no tiene influencia sobre sus vidas. La verdad es que el mundo espiritual es más real que el mundo natural. Primeramente, el mundo espiritual es un reino más grande que el reino físico de esta tierra. Segundo, es el reino en el cual el mundo físico originó. El mundo invisible produjo el mundo visible. El mundo invisible produjo el mundo visible. ¿Sí están entendiendo, verdad? Porque Dios es espíritu, Dios es invisible en todo lo que es su existencia. Todo lo creado fue por la mente de un poderoso hacedor. Lo que él se imaginó y planeó en su sabiduría infinita, lo llamó a la realidad con el poder de su palabra. Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Por quién fueron creadas todas las cosas? Por Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesucristo. Escuche bien, Él fue el primogénito de todo lo visible e invisible. Qué glorioso es que usted y yo fuimos hechos a la imagen de ese Dios. Qué glorioso es que tenemos dominio sobre esta tierra, porque Él también tiene dominio sobre todo. Entonces escuche bien, porque no quiero confundirlo. Yo sé que hemos pasado muchos años aprendiendo de que nos morimos y recibimos este reino, y yo quiero darte a conocer lo que la Biblia dice acerca de eso. Y toma tiempo para agarrarlo. Por eso Jesús siempre cuando hablaba en parábolas decía al final, el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque las parábolas hablaban de una historia, una ilustración que la gente conocía y se identificaba, pero a la vez también trataba de algo espiritual, del mundo visible y del mundo invisible. Escuche bien, más adelante vamos a entrar a las parábolas de Jesús, porque es importante aprender de lo que Jesús predicaba y qué significaba todo eso. Pero quiero yo darte a entender, amado hermano, de este reino de los cielos. De este reino de los cielos, fíjese. Si se ha perdido una predicación, véala en YouTube, gratis. Si no, adquiérela aquí en Recursos. Es importante que usted salga de la ignorancia a la luz, de la ignorancia a la sabiduría. Nunca diga que usted sabe todo, porque ahí pierde. Tenemos que estar abiertos a lo que el Espíritu de Dios está guiando la iglesia, fíjese. Escuche bien a esto, el mundo físico es un reflejo del mundo espiritual. Dios quiso establecer su reino aquí en la tierra y lo hizo a través de Adán y Eva, y le dijo que iban a tener dominio sobre toda cosa creada en esta tierra, pero menos le dijo que iba a tener control sobre el hombre. Nosotros no fuimos creados para controlar o dominar a otro hombre. Para eso Dios no nos formó, Dios no nos hizo para controlar al hombre. Él es el que controla al hombre. Nosotros íbamos a dominar todo lo creado, todo lo formado, las aves del cielo, toda bestia del campo. Fíjese. Lo que vemos aquí en el mundo físico tiene una realidad con mayor correspondencia en el mundo espiritual.
El apóstol Pablo aludó a la dualidad de mundos con el intento de animar a sus lectores para ver más allá de los problemas temporales, para ver más allá de lo que se ve. Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Segunda de Corintios 4, 16 al 18 dice: por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales. ¿Qué son las cosas que usted ve ahorita? Temporales. Pero las que no se ven son eternas. Por eso es importante entender las cosas eternas, entender al mundo invisible, y usted entenderá el mundo visible. El reino físico y visible es solo temporal. El reino físico, esto lo que usted ve ahorita es algo temporal. Pero el reino invisible es eterno y más real. Para allá vamos a ir un día, pero no ahorita. Jesús no vino a predicar que estemos orando por su venida. Oh, no me mire así. Usted le dice: Señor, ya ven, apúrate. Y el Señor te dice: ¿para qué estás orando algo que no te he dicho que hagas? Hello. Jesús vino a predicarnos el reino de los cielos, y Él quería que sus discípulos también lo hagan. El propósito original de Dios de crear el mundo visible fue de establecer su reino invisible en lo visible. Y es por eso que cuando Jesús vino aquí en la tierra, pudo sanar a enfermos, algo que no se veía. Pudo levantar a paralíticos, algo que no se veía. Pudo levantar a los muertos, algo que no se veía. Porque había un poder que todavía no había sido soltado. Él vino a establecer una vez más la autoridad de Dios para el hombre. Es lo que no hemos entendido, fíjense. He aprendido yo esto a través de esta serie. Nadie me lo había enseñado esto. Y yo sé que nadie se lo había enseñado a usted. Y por eso debemos de aprender las riquezas, la sabiduría, el conocimiento de Dios que está en su palabra. Amén. Sea abierto, hermano. Que el Espíritu de Dios sople sobre tu vida en este momento. Fíjese, fue de manifestar lo espiritual en lo físico. Su plan para llevar esto a cabo fue de crear criaturas que vivieran en un cuerpo físico. Usted, hermano, es una criatura espiritual, envuelto en algo físico. O sea que su cuerpo que usted le gusta tanto no es su cuerpo espiritual, es un cuerpo físico. Y usted que está adentro es espiritual. El alma, Dios sopló el alma viviente en cada cuerpo. Escuche bien, Él creó al hombre con espíritu, alma y cuerpo, con la capacidad de comunicarse a los dos reinos, el reino visible y el reino invisible. Por eso es que sus discípulos le preguntaron a Jesús: ¿cómo nos comunicamos con Dios? Si veniste a establecer un reino, si tú eres de parte de Dios, si tú eres la palabra viva, ¿cómo nos comunicamos con el reino? ¿Cómo debemos de comunicarnos? Y Jesús les dice: Padre nuestro. Así deben de hacerle. Fíjense: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde está nuestro Padre celestial? En los cielos. Santificado sea tu nombre. Fíjese, ahí le da todo para orar. Y nosotros oramos muy diferente, ¿verdad? Oramos para pedir. Dame esto, dame el otro.
Y Jesús nos dio la clave para adquirir en este reino espiritual. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace. ¿Cómo? Entonces lo que sucede en el cielo debe de suceder aquí en la tierra. El mundo espiritual con el mundo físico. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. ¿Qué se hace en el cielo? Vamos a aprender. Hermano, es que usted no es de esta tierra. Yo no soy de esta tierra. Entonces, ¿por qué estamos aquí? La iglesia, la misión de la iglesia, ¿por qué está aquí? Ya conoces a Jesús, ¿por qué estás aquí? Hay una misión. Punto número 3, creados para ser reyes. Dile a la persona que está a tu lado, tú fuiste creado para ser rey. Con Dios no hay sexo. No hay reyes. Hay reyes y sacerdotes. Si tú no puedes agarrar esta información, es que no te ha amanecido lo espiritual todavía. Y le tienes que pedir a Dios ese soplo de aliento, ese soplo de conocimiento. Es importante agarrar esto, mi hermano, porque si no, vamos a seguir viviendo una vida monótona, una vida religiosa, y empezamos a ver todo en lo visible y no en lo espiritual. Y nosotros estamos caminando en lo espiritual, no por vista, sino por espiritual. Hello. No por vista, caminamos por fe. Cuando usted camina por fe es espiritual. Está entrando a un reino distinto del visible. Está entrando al reino de los cielos con autoridad y con poder. Y es por eso cuando nosotros oramos, Dios hace. Porque tenemos fe. El que ora sin fe, pues no va a pasar nada porque no está en ese mundo invisible. ¿Cuántos mundos hay? ¿El mundo qué? Físico, el mundo espiritual, visible e invisible. Punto número 3, creados para ser reyes. Usted fue creado para ser rey, mi hermano, mi hermana. Lo que pasa es que has pasado muchos años sin esta información. Y yo también. Hemos conocido un poquito de lo que es un vasto y gran banquete espiritual. Apocalipsis 1:5 al 6. Apocalipsis 1:5 al 6. Juan, el apóstol Juan, lo que vio allá en el cielo, fíjese lo que Dios le dijo que escribiera. Apocalipsis 1:5 al 6 dice: y de parte de Jesucristo, fíjese lo que Jesucristo le dice que escribiera. El testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Usted fue creado para ser ¿qué? Rey. No dice que es soberano de los sujetos. Ese es en el mundo visible. El soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre y nos constituyó en un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio para siempre jamás. Amén. Qué glorioso que yo soy un rey. Y el diablo me ha dicho que yo no valgo nada, que nunca voy a ser alguien aquí en la tierra, aquí en esta vida. Qué interesante lo que Dios nos dice a nosotros, que somos reyes, sacerdotes. Si yo soy rey, yo tengo autoridad. Yo tengo autoridad
de reprender a demonios. Yo tengo autoridad de sanar porque yo soy rey. No lo cree, ¿verdad? Como que mira, ¿dónde agarro este poder, pastor? Le suelto una lanita. No se puede adquirir con lana, ni con dinero, ni con billullo, ni con carros, ni con casas. Esto es muy fácil de adquirir. Es muy fácil de adquirir. Cuando usted se vuelve ciudadano de Estados Unidos, ¿qué tan fácil fue? No tan fácil, ¿verdad? Tuve que contestar ¿cuántas preguntas? Más de 100 preguntas. ¿Sí o no? Y medio ahí pasó. De puro panzazo se hizo ciudadano. Dice, Señor, ayúdame. No es fácil, pero para ser ciudadano del reino de los cielos es fácil y lo vamos a estar aprendiendo más adelante. Cómo ser parte de este reino. Dios nos creó a nosotros como hombres de espíritu. Nos envolvió con cuerpos físicos, algunos hombres y algunas mujeres. Nos colocó en un mundo físico y visible que Él creó y nos dijo, domina esta tierra por mí. O sea, somos embajadores de ese reino invisible, aquí en el reino físico. De esta manera fue como Dios planeó para que nosotros reináramos y ejercitáramos control sobre la tierra en su nombre. A través de nosotros su reinado de los cielos iba a extenderse sobre toda la tierra. Fuimos criados como administradores del reino de Dios aquí en la tierra. Adán fue el primer prototipo, fíjese, prototype. Enseguida vino Eva, de la cual Dios la formó del costado de Adán y reinó juntamente con Adán como ayuda idónea y compañera del mismo valor que él. El reino visible, escuche bien, te dice que la mujer no vale más que el hombre. En el reino invisible, en los ojos de Dios, el hombre y la mujer tienen el mismo valor. Por eso nosotros como seres humanos hemos tratado a la mujer más mal, peor en muchos países distintos de aquí. Gracias a Dios que usted, mujer, tiene libertad aquí en Estados Unidos. Hay otros países que no tienen esa libertad, pero aún así las mujeres viven bajo el yugo del hombre en muchas familias, no aquí. Nosotros ya somos distintos, ¿verdad? Ya no golpeamos a la mujer que amamos, ya no le gritamos, ya no le decimos cosas, ¿verdad? Somos nuevas criaturas. Gloria a Dios. De ellos descendieron todos los que han vivido o seguirán viviendo, de Adán y de Eva. Una raza entera de seres diseñados originalmente para dominar un físico reino, para que el dominio del reino de Dios se extendiera sobre la tierra. Adán y Eva desobedecen. ¿Y qué pasó? Desobedecieron a Dios y de ese modo renunciaron sus derechos de ese reino que Dios les había entregado. Satanás, que es un usurpador, ilegalmente tomó el trono que el hombre y la mujer denunciaron a través del pecado. Cuando usted peca en contra de Dios, usted deja una autoridad, deja su autoridad como hijo de Dios. Y es lo que sucedió con Adán y Eva. Hoy en día muchos no predican acerca de en contra del pecado. Necesitamos seguir predicando acerca de eso, enseñar acerca de eso. Predicar del reino y enseñar acerca de lo que el pecado hace cuando se hace con maldad, cuando se hace con, ¿cómo se dice? Ya pensando en hacerlo.
el pecado nos aparta de Dios. Y desde entonces Satanás ha hecho de las suyas en las vidas de la gente, por generaciones, hermano. A nuestros familiares también. Ahí llegó el usurpador, Satanás, a destruir. Satanás vino para destruir, matar. Es todo lo que él viene a hacer. Él confunde nuestras mentes, nos bloquea nuestra habilidad de ver a Dios para que no le conozcamos tal como Él es. Escuche esto, es importante. Para que no le entendamos y para que no sepamos quiénes somos como hijos de Dios, creados en su imagen. Porque nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, si no lo sabía. Y nuestros corazones claman por Él. Pero el pecado nos ha separado tan lejos de Dios que no lo podemos ver. Por eso que mucha gente no asiste a una iglesia. No quiere de Dios porque no lo puede ver. El pecado está tan inculcado dentro de su cultura, dentro de su familia, dentro de su vida, que no lo deja ver a Dios. No lo puede entender. Por eso dice el apóstol, ¿verdad? Que el ser humano, él es como un animal que no entiende las cosas, no percibe las cosas que son del espíritu. Lo único que podemos hacer es escoltar nuestras propias imágenes, fíjese, con nuestro entendimiento, con nuestras propias manos, de acuerdo a nuestro entendimiento débil. Y es por eso que tenemos muchas religiones. El ser humano, dentro de él, en su ignorancia, clama por un Dios. Y en su ignorancia, ahí está haciendo imágenes. Con palo, con hierro, con madera, con yeso. Y es por eso que no hemos predicado el reino de los cielos, fíjese. Destituidos de la gloria de Dios, nuestra fuente de vida, fíjese. ¿Quién es la fuente de vida para ti? Tiene que ser Dios. Vivimos nuestras vidas caracterizadas de temor. Por eso hay mucho temor allá afuera. Desesperanza, desesperación. Hay veces que vemos a muchos hermanos en esto y decimos, pues ¿quién no tiene a Dios? Nos preguntamos, ¿sí o no? Está todo desesperado, tiene temor y ya conoce a Dios por más de 10 años. ¿Qué ha pasado? No ha entendido el concepto del reino, no ha entendido quién es esa persona. Ha perdido su identificación en el reino invisible. Lo más horrible de todo es que vivimos en medio de aquel quien nos creó para ser como Él. Hermano, hay mucha gente que le tiene miedo a Dios. No le tenemos que tener miedo a nuestro Creador. Todos nosotros somos víctimas de la desobediencia de Adán y Eva. Ellos se escondieron de Dios por miedo, y nosotros hacemos lo mismo, ¿sí o no? A veces nos escondemos de Dios. A veces muchos no quieren venir a la iglesia porque tienen miedo de lo que van a sentir si atraviesan esas puertas a la iglesia. Y dicen, no, y si me quemo, y si Dios me manda un rayo de ahí cruzando esas puertas. Tienen miedo de Dios. Y es el creador de tu existencia, de mi existencia. Todos nosotros somos víctimas de la desobediencia de Adán y Eva. Heredamos su naturaleza pecaminosa, todos nosotros. No puede decir usted que usted es un santo, una santa. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa, convirtiéndonos en hijos de desobediencia, tal como ellos. Así que no juzgue a nadie, porque usted mismo va a ser juzgado. Punto número 4, ayuda del cielo. Por eso necesitamos ayuda del cielo. El hombre destituido de la gloria de Dios por causa del pecado, tuvo que venir ayuda del cielo, del mundo invisible. En nuestro estado caído estábamos indefensos, fíjese. Nada de lo que podríamos haber hecho con nuestro poder haría lo suficiente de restaurarnos al favor de Dios ni a nuestra posición formal. Necesitábamos ayuda que solo Dios podría dar. Por eso Dios envió su palabra, envió a Jesús, el segundo Adán. Así lo describe la Biblia, el segundo Adán. Para deshacerse de la maldición que cubrió la humanidad por Adán, por el primer Adán.
Lo que el primer Adán, el hijo de la desobediencia, perdió, el segundo Adán, el hijo de obediencia, restauró. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero que usted abra su mente, su oído espiritual, porque Satanás no quiere que usted oiga estas cosas. No quiere que usted salga de una ignorancia que ha tenido la iglesia por muchos años. Ponga mucha atención. Aguántese un poquito de ir al baño. Al cabo no estamos aquí todo el día. Nosotros, los que estábamos muertos espiritualmente bajo el yugo del pecado, fuimos resucitados a vida en Cristo Jesús. El segundo Adán, el apóstol Pablo lo explica en 1 Corintios 15, 20 al 22 y también en el versículo 45. Dice: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. O sea, hablando de la muerte que vino a través del primer Adán y la resurrección del segundo Adán. Pues así como en Adán todos mueren, dice el versículo 22, también en Cristo todos volverán a vivir. Si usted está en Cristo, usted vive. Y dice el 45, así está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, el último Adán en el espíritu que da vida. Gloria a Dios. Adán perdió el reino, fíjese. Jesús restauró este reino. Por eso es que ahora con Cristo Jesús podemos tener esa autoridad, ese dominio una vez más. Desde la caída de Adán, Dios ha estado ejecutando su plan para restaurar la humanidad a su lugar de dominio. Nada, hermano, toma a Dios por sorpresa. Nada toma a Dios desprevenido. Dios anunció su plan de restauración para el hombre en el mismo capítulo de la Biblia donde se describe la caída del hombre. Hablando juicio a Satanás, la serpiente antigua, el cual engañó a la humanidad a pecar, Dios dijo en Génesis 3:15: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente, y la de ella, su simiente, te aplastará la cabeza. ¿Qué iba a ser la simiente de la mujer? Aplastarle la cabeza al diablo. Usted tiene esa autoridad de aplastarle la cabeza al diablo. Usted se le ha enseñado que el diablo, oh my God, te va a destruir. Él está aquí para destruir, pero a un hijo de Dios no lo puede destruir. Si Dios le da permiso de tocarte un poquito, es porque Dios le dio permiso. No porque Él quiere destruirte, te va a destruir. Si tú eres hijo e hija de Dios, ya Él no tiene autoridad sobre tu vida. Recuerde la historia de Job. El diablo le vino a pedir a Dios permiso de tocarle, de tocar su vida, de tocarle sus finanzas, de tocar su propiedad, de tocarle su familia. Y Dios le dio permiso, fíjese. ¿Por qué? Porque hay un cerco alrededor de ti. Y Dios te está cuidando porque eres su hija e hija de Dios. Y si tú no le has entregado la vida a Dios, no estás acercado. No has entrado a ese reino de los cielos. Y es por eso que necesitamos entrar. Así como públicamente tú fuiste a ser ciudadano estadounidense, fuiste públicamente allá al, ¿cómo se le llama a ese lugar? Al Convention Center de Los Ángeles. Y públicamente tuviste que sentarte enfrente de 800, 900 personas y pararte y declarar que I pledge allegiance to the flag, the United States of America, and to the republic for which it stands, one nation under God. Ahí te paraste bien, pero cuando es el llamado para aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador, ahí tengo miedo. Por eso dice que los valientes arrebatan el reino de Dios.
Los valientes. Y si tú puedes hacer públicamente, ser ciudadano públicamente allá en el Convention Center de Los Ángeles y no hacerlo delante de una iglesia, delante de unas personas aquí. Dice el Señor Jesús que si tú te avergüenzas de mí aquí en el mundo visible, allá en el mundo invisible también me avergonzaré de ti. Es importante, hermano, todo esto. Por eso la iglesia debe de promover el reino de los cielos. Fíjese en Génesis 3:15, aquí la palabra cabeza significa autoridad. La simiente iba a aplastar la autoridad que el diablo usurpó de Adán y de Eva. Por su fracaso de no enfrentarse ante Satanás y utilizar su autoridad del reino para derrotarlo, Adán y Eva perdieron su autoridad. Sin embargo, Dios prometió que un día vendría alguien que se levantaría de la descendencia de una mujer, de la descendencia del hombre, el quien aplastaría la cabeza al mismo diablo que lo engañó. El quien iba a retomar la autoridad que él le robó a Adán y a Eva y restaurar el scepter al hombre del dominio sobre la tierra. La descendencia que retomó lo perdido fue Jesucristo, nacido de una Virgen María. Fíjese. Vino de una mujer. Romanos 5:17, el apóstol Pablo dice: porque si por la ofensa de un reino de la muerte, por aquel uno, cuanto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante de aquel uno, Jesucristo. Por Jesucristo, hermanos, recibimos esta autoridad, esta abundancia de su gracia. Es importante proclamar el reino de los cielos. ¿Para qué está aquí la iglesia? ¿Para qué está usted aquí? Para proclamar ¿qué? El reino de los cielos. No para hablar mal de su pastor, no para hablar mal de su prójimo, o hablar mal del cantante o de ese predicador que está diciendo esto. Hermano, Jesús nunca se paró para hablar mal de nadie. Él nunca paró su ministerio para denunciar a los religiosos. Los religiosos le seguían a él y cuando lo molestaban les decía sus verdades. Pero él nunca paró su ministerio para apuntar, para señalar y decir: este pastor no sirve, o esta persona no sirve, este cantor es esto, este cantante es esto. Él nunca paró. Él seguía con su misión de predicar el reino de los cielos. Usted y yo necesitamos seguir predicando el mensaje de las buenas nuevas. No pararnos en Facebook, en Instagram para señalar y denunciar a personas. Para eso Dios no nos ha llamado. Dios nos ha llamado para hablar buenas nuevas. ¿Qué hace la iglesia de hoy? Habla mal de todos. Tiene una opinión mala de todo. Y nosotros, la misión de nosotros como iglesia es hablar buenas nuevas. Buenas nuevas. Fíjese el problema, ya estoy terminando. Para muchos de nosotros es que no conocemos quién somos. ¿Por qué? Porque estamos caminando todavía bajo el reino de las tinieblas. Nos hemos convertido en un reino de reyes ignorantes. Ignorantes de nuestra identidad, ignorantes de nuestra habilidad, de nuestro poder, de nuestra autoridad que tenemos como hijos de Dios. Se nos olvida, si es que sabemos, que el enemigo nos robó mucho. Y cantamos ese canto: y bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies, Satanás está bajo mis pies. Y usted todavía viviendo sin fe, viviendo sin autoridad, viviendo sin dominio propio. Eso no es un hijo de un rey.
Eso es un religioso. Hello. Un hijo de un rey no vive bajo religión, porque Jesús nunca vino a traer religión. Él vino a traer el reino de los cielos. Lo que pasa es que muchos nos hemos vuelto a religiosos. Hemos hecho de esto una religión, y a esta religión se le llama cristianismo, que fue una institución puesta por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Escuche bien. De ahí salimos muchos evangélicos, protestantes. Y nosotros hemos hecho esto una religión y no una relación. Y es por eso que muchos se van y vienen, porque es una religión. La gente no está buscando religión, está buscando una relación. Pero ¿en qué buscan una relación si todos tenemos religión? Si todos predicamos religión, que no hagas esto, que no digas esto, que ponte esto, que no te pongas eso, esa es religión. La relación, una íntima relación con Dios, no te dice ponte esto, ponte el otro, no. Te guía a toda verdad. Y eso viene a través de su Espíritu Santo cuando tú lo recibes como tu único y suficiente Salvador. Yo no estoy aquí para decirte esto está mal, esto no está mal. Yo vengo a decirte lo que dice la Biblia. Y la Biblia te habla a ti, te habla a tu alma, a tu interior. Y si tú lo aceptas, la palabra de Dios puede trabajar en ti también como lo está trabajando en mí. Pero si no lo aceptas, Dios no puede trabajar en esa persona. Él es un caballero. Fíjese cómo el diablo nos ha vuelto a nosotros, aún en la iglesia, ignorantes. Fíjese. Es triste decirlo, pero es la realidad. Ignorantes de nuestra identidad. Oímos un ruidito, ¡ay! Nos asustamos. No tenemos identidad. No tenemos autoridad. Si Dios nos dio dominio para todo lo que hay en esta tierra, y llega una arañita ahí, y nos subimos a la mesa, en vez de agarrar la chancla, ¿verdad? Llega ahí un temor, un demonio bien desnutrido ahí para hacerte ahí alguna noticia mala. Y ay, Señor, ahí está muriéndose la hermana, el hermano. Está ahogando en un vaso de agua. ¿Dónde está la autoridad de la iglesia? ¿Dónde está el dominio que en Cristo recibimos creyendo en Él? Déjame decirte, hemos vuelto una religión, por eso te digo, hemos hecho de esto una religión y por eso no caminamos bajo autoridad, porque no sabemos el concepto del reino de los cielos. No sabemos quiénes somos, la habilidad que tenemos para sanar, para hacer cosas. Jesús les dio autoridad a sus discípulos para sanar, para liberar y ¿para qué? Para levantar a los muertos. Yo sé que ahorita no está sucediendo esto, pero yo sé que un día esto va a suceder y vamos a darnos cuenta que el reino de los cielos está vigente porque estamos viendo milagros, estamos viendo prodigios, estamos viendo gente sanar de cáncer, de sida, paralíticos levantarse. ¿Por qué? Porque esa señal que el reino de los cielos está operando entre nosotros. Y va a tomar tiempo, iglesia, para que todos estemos en ese mismo concepto. El enemigo, fíjese, nos robó bastante, nos destituidos, derrotados, desanimados, como el hijo pródigo, fíjese, sentado en el lodo, ahí oliendo como cerdo, comiendo maíz duro,
nunca levantando los ojos de su espíritu de vida para observar las riquezas de su padre, de la herencia de su padre que él tenía. Y lo único que tenía que hacer es alcanzar y reclamarlo. Es lo que usted y yo necesitamos hacer si no lo hemos hecho. Es alcanzar y reclamar esa autoridad. Nuestro enemigo más grande de hoy no es Satanás, no es el pecado. A veces con los jóvenes tenemos eso, ¿verdad? Que hablamos, hey, what's going on, man? How's your life? Oh, man, the temptation, bro. Those women, man, those drinking. You know that bad life, pastor. Déjame decirte que Satanás no es el enemigo número uno de tu vida, ni el pecado. Porque Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario. El poder no es el problema tampoco. Tenemos poder. Por eso es que Dios no nos envió poder para arreglar nuestro problema. Nuestro peor enemigo de hoy es la ignorancia. Por falta de conocimiento mi pueblo perece. Nos ha tomado tanto tiempo para aprender esto, fíjense. Para llegar, y gracias a Dios que lo estamos aprendiendo. Porque le estamos pidiendo a Dios más de Él y menos de nosotros. Porque si nosotros nos subimos más, empezamos a crear una religión. Algo que Jesús no estableció. Déjame decirte que la primera institución que hizo el cristianismo fue la Iglesia Católica Romana. Y si usted lee un poco de la historia de la Iglesia Católica Romana, el centro, lo céntrico de ellos no es el reino de los cielos. Y de hecho el credo niceno es donde muchas iglesias todavía viven bajo ese credo niceno, si usted lo estudia. Y ahí están hablando mal de los católicos, mal de eso. Yo solamente le estoy dando historia. Y viven igual, sin establecer el reino de los cielos. Estúdielo usted y verá la historia de muchas religiones. El Islam, el hinduismo, no está establecido bajo el reino de los cielos. Es un reino que ellos hicieron. El hombre en su búsqueda de algo crea cosas. El hinduismo tiene más de 2000 dioses, o creo que más de eso. Tenemos poder, diga conmigo, tenemos poder. Usted tiene poder. Dios no vino a dejar a Adán y Eva con una religión. Él vino a dejarlos con dominio, con autoridad. Y dijo, multiplíquense. O sea que en nuestros hijos e hijas debe de también extenderse el reino invisible al reino visible a través de ellos. Y tal vez nosotros no lo vamos a ver, pero les digo que el reino de los cielos será predicado en toda la tierra, y es cuando Cristo va a venir por su iglesia. Sin predicar este reino, Jesús no viene por su iglesia. Así que si yo fuera usted, yo predicaría el reino de los cielos, pero ya. Y les dijera a todo el mundo, así como dijo Jesús que hiciéramos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y todo el mundo ahorita para usted es su calle, es su ciudad, donde usted radica o donde usted tiene iglesia. Y cuando conquiste a la ciudad entera, luego el condado entero, luego el estado entero y luego el mundo entero. Luego el mundo entero. No quiere ahorita irse allá a su país a conquistarlo cuando usted no puede ni conquistarse usted mismo. No puede ni convencerse que usted es hijo o hija del rey, que tiene poder y autoridad y que está caminando en un mundo espiritual. Nuestro peor enemigo de hoy es la ignorancia. Lo que no conocemos nos está matando, pueblo. O tal vez privándonos de una llenura abundante
que Cristo quiere para su iglesia. El antídoto para la ignorancia, ¿sabe cuál es? El conocimiento. Usted quiere salir de la ignorancia. Empieza a conocer, empiece a leer la Biblia. La mayoría de las personas que asisten a una iglesia no leen su Biblia. Y por eso son movidos por acá y movidos por allá y controlados por acá. Y les quitan todo el dinero porque no conocen la Biblia. Tenemos que conocer la Biblia. Por eso Dios mandó su palabra viva en la persona de Jesús. Cristo vino para remover nuestra ignorancia de estas tinieblas y enseñarnos del reino de Dios, nuestra herencia y monarquía como hijos de Él. Si nos mantenemos viviendo bajo la oscuridad de las tinieblas, nunca conoceremos que somos prisioneros de en nuestro propio territorio, esclavos de Satanás. Y por eso muchos no tienen luz, porque siguen en la oscuridad. Siguen allí en problemas, en temores, porque no han retomado lo que Dios vino a darles a través de Jesucristo. Escuche bien, el enemigo ya ha sido derrotado. ¿Ya lo agarró? El enemigo ya ha sido derrotado. Si usted es hijo e hija de Dios, Él ya no tiene autoridad sobre su vida. Si usted ya es lavado por la sangre de Cristo, ya no tiene autoridad sobre su vida. Si usted es nacido de nuevo, esto significa que usted ya nació de agua y de espíritu. Ya se bautizó y ya fue lleno del Espíritu de Dios. Cuando usted tiene eso, Nicodemo, usted tiene autoridad. Si no lo tienes, no tienes autoridad. Es así de simple. Si usted quiere estar en el reino de los cielos, debe de nacer de nuevo a través de agua y espíritu. ¿Quiere tener autoridad? Vuelva a nacer. Agua y de espíritu. Entonces eso le da entrada al reino de los cielos. Es así de fácil. Pero muchos le tienen miedo al agua, que porque no son perfectos. Muchos le tienen miedo al espíritu, que porque se van a caer, se van a golpear. Si supieran qué tan fácil es para adquirir y volver a retomar la autoridad que el diablo te robó. Pero es un acto de fe. Es un acto que solamente valientes pueden hacer. Jesucristo vino a reintroducirnos con nosotros mismos, fíjese. Si usted quiere ver lo que Adán y Eva fueron, vea el testimonio de Jesús. Caminar sobre el agua, caminar sobre autoridad, nada lo molestaba. Quiere mirar el testimonio de una persona que no está caminando bajo ese reino. Vea los discípulos que apenas estaban conociendo y tenían miedo de la tempestad, tenían miedo de caminar sobre el agua, tenían miedo de tener autoridad, se maravillaban de lo que Jesús hacía. Estaban aprendiendo. Por eso nosotros tenemos que aprender para llegar a ser como Cristo. Amén. Daniel 7:18 dice: pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre jamás. Es tuyo ese reino, hermano. Es tuyo ese reino, mi hermana. Ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos.